1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Como todos sabemos, hermanos, hoy, hermanos, celebramos la Santa Cena del Señor. Y la verdad, hermanos, de que todos, hermanos, participamos. Y los que no lo podemos hacer, pues nosotros sabemos, hermanos, la verdad, ¿verdad? Nosotros conocemos, hermanos, el por qué no lo podemos hacer. Pero dice la palabra de Dios: el pan y el vino son símbolos iniguales. En su significado, dice, señalan hacia los fundamentos de la fe cristiana: el pan, el cuerpo; el vino, la sangre. Esto vemos, dice, en la encarnación de Cristo, el pan simbólico de su cuerpo. El Señor dijo: me preparaste cuerpo. Aquí, hermanos, es donde nosotros vamos, hermanos, a meditar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preparar el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor, si lo hablamos así? ¿Qué manda? La iglesia de Cristo Jesús, hermanos, es el cuerpo de la iglesia, es su templo, hablemos, ¿sí? ¿Verdad? Es el templo de nuestro Dios, hermanos, por lo cual, hermanos, es el cuerpo. Dice, el Señor dijo: ¿me preparaste cuerpo? Tenemos que prepararnos para estar, hermanos, preparados para este momento. Así como cuando el Señor venga, estemos preparados. Amén. Estemos, hermanos, preparados. Hoy, hermanos, les decía, hermanos, anoche, hermanos, también es el tiempo de que nosotros debemos de prepararnos para la venida del Señor. ¿Será que ya viene el Señor? ¿Por qué dice usted? Se está cumpliendo, hermanos, la palabra de Dios, las señales. ¿Cómo está el pueblo de Dios? El pueblo de Israel en guerra. El enemigo no está contento, ¿verdad? El enemigo, hermanos, está enojado porque la iglesia de Cristo está creciendo cada día. Pero también está siendo señalada, está siendo criticada, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos de seguir, hermanos, hacia adelante. Por eso dice allá en Hebreos 10 y verso 5. ¿Qué dice ahí Hebreos? Por lo cual entrado del mundo sacrificado cuya ofrenda no quisiste prepararte cuerpo. ¿Cuántos le dije? 10 y verso 5, hermano. Oiga, hermanos, ¿cómo, hermanos, nos habla la palabra de Dios? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar, hermanos, no hicimos tal vez aquellos sacrificios, hermanos, sacrificando tal vez algo que no le agrada a Dios, pero sí le preparamos el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer siempre, hermanos, cada día, porque
Les decía, hermanos, hoy, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y debemos de prepararnos bien. Este tiempo no es perdido. Este tiempo, hermanos, tiene una recompensa, hermanos, de parte de Dios, no del hombre. Vale la pena, hermanos, acercarnos a nuestro Dios. Por eso, hermanos, este día, hermanos, es un día muy especial, muy precioso para cada uno de nosotros. Todos los días son preciosos. Pero acá, hermanos, nosotros participamos. Aquí venimos a participar también de lo que es la cena del Señor. Esto es lo que nosotros, hermanos, lo vamos a hacer siempre, hermanos. Dice, hermanos, dice la palabra de Dios. Jesús dice, no tomó, dice, la naturaleza de los ángeles, pero sí la nuestra. Romanos 8:3. Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Porque la ley dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. ¿Por qué dice así, hermano? Porque recordemos, hermanos, que Dios, hermanos, ¿cómo anduvo, hermanos, en la tierra? ¿Cómo anduvo, hermano? Como un hombre de carne y hueso. Lo único que era perfecto y santo. Amén. Santo. Pero acá, hermanos, nosotros, hermanos, vamos, hermanos, también, hermanos, pidiéndole siempre a Dios esa ayuda, que Dios nos ayude, que Dios, hermanos, nos dé, hermanos, la oportunidad de servirle como Dios quiere que le sirvamos. Preparándonos, hermanos, cada día, esforzándonos, hermanos, a ser los varones que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Hacer, hermanos, como nosotros queremos ser, hermanos. Ay, Dios, hay bastantes. Pero como Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, cuesta. ¿Verdad que cuesta? ¿O no cuesta ser cristiano? ¿No cuesta ser cristiano, hermano? ¿Verdad que sí cuesta ser cristiano? Ay, hermano. Aquel que diga, ¿no cuesta ser cristiano? Yo digo que sí cuesta. Pero no es imposible. Porque lo que para el hombre, hermanos, es imposible, para Dios todo es posible. Él se entregó, dice, voluntariamente. Filipenses 2, 7 y 8, hermano. Filipenses 2, 7 y ¿Qué dice ahí? 7 y 8. Bueno, ahí, Filipenses 2:7. sí, y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos,
¿Qué es lo que pide Dios? Que nosotros, hermanos, nos acerquemos a Él. ¿Cómo dice que nos tenemos que acercar? Contritos y humillados delante de Él. ¿Qué más? Contritos y humillados delante de Él. Humillados ante Dios. Humillados, hermanos, ante Dios. Contritos, no puede. Aquí, hermanos, nos habla, hermanos, esta palabra del Señor, hermanos. Y dice, sino que se despojó, dice, a sí mismo. Palabra, constritos. Oiga, hermano, a sí mismo tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que está pidiendo, hermano, Dios de cada uno de nosotros. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, hermanos, ¿qué quiere? Obediencia. Amén. Que seamos obedientes ¿a quién? A Dios, obedeciendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Obedecer, hermanos, esta palabra de Dios es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Obediencia. Obedecerle, hermanos amados, obedecer su palabra, porque vemos, hermanos, dice la palabra de Dios que Él, hermanos, siendo Dios, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que fue llevado como cordero. Fue llevado al matadero. Mas Él, ¿qué dice? No abrió su boca. Mire. No abrió su boca, dice la palabra de Dios. Hermanos amados, fíjense, hermanos, que nosotros, hermanos, vemos, hermanos, como, hermanos, esto, hermanos, no lo queremos practicar. No se pone en práctica, hermanos, esta palabra de Dios. Yo comentaba, hermanos, decía ayer, estaba platicando con un muchacho de arriba, y no es muchacho, es grande también, va. Pero tiene como 50 y casi la misma edad mía. Y él decía, hermano, mire, hermanos, si viene alguien por ahí, vienen 2, 3 y me quieren hacer algo, yo me voy a defender, decía él. Yo me voy a defender. ¿Y usted a dónde va? Yo voy a tal iglesia. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué dice usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermano Julio. Clamar a Dios. Cubrirnos. Cubrirnos. Decía alguien, uno que era policía, venía aquí antes. Yo estoy trabajando por allá. ¿Y qué pasa? Le dice un primo. Si llega alguien y le quiere robar, yo le tiro, decía. Imagínense. Qué, hermanos, amados, qué testimonio. Siendo predicador, predicaba la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que está duro, hermanos? Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros vivimos, para Cristo vivimos, y si moremos, para Cristo morimos. Pero no tenemos por qué levantar nuestras manos. ¿Verdad que sí? No tenemos por qué levantar nuestras manos. Si Dios lo va a permitir, pues nos van a hacer daño. Y si no nos van a tocar, porque estamos confiando en nuestro Dios. La Biblia dice, hermanos, ocúpate de mí y yo me ocuparé de los tuyos, dice. Si nosotros nos ocupamos de nuestro Dios, Él se ocupará de nosotros. Él nos guardará. Por eso dice la palabra de Dios que Dios puede enviar un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Amén. La palabra, hermanos amados de Dios, dice, hermanos, que Él, hermanos, siendo Dios,
se hizo hombre. Y también hombre obediente. Y se humilló. Y nosotros, que somos pecadores, no nos queremos humillar ante Dios, ¿verdad? No queremos, hermanos amados, humillarnos ante Dios. No, hombre, yo así soy, así nací, así era mi papá, yo saqué todo lo de mi papá, de mi mamá. No, hombre, qué carácter fuerte, ¿verdad? ¿Transforma a Dios o no transforma? Transforma y lo hace bien humilde. Qué belleza, qué hermosura después. Porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Amén. Amén. Se oye ahí, hermano, me duele un poquito. Pero hermanos, vemos, hermanos, cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios. Por eso dice, Él se entregó, dice, voluntariamente. Su devoción, dice, el Señor agradeció. Él tomó, dice, el pan, símbolo de su cuerpo, que inmediatamente después fue crucificado. Su sufrimiento, dice, Él partió el pan. Judas fue un instrumento en la vía dolorosa de Cristo. Efesios 5:2, hermano. ¿Qué dice ahí Efesios 5:2? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oiga, hermano amado, ¿cómo nos habla la palabra de Dios? Y andad, dice, en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué bendición, hermanos. Cómo nos habla, hermanos, la palabra de Dios. Y andad, dice, en amor como también Cristo nos amó. Hermanos, nosotros vamos a andar confiados en nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Confiados, hermanos, en nuestro Dios. Les decía, hermanos amados, el día de ayer, creo yo que les comentaba, hermanos, pero un hermano, él predica muy bonito. Yo le he escuchado predicar. Pero anda cuando él sale por ahí, lleva su pistola ahí, siendo un predicador. ¿Qué dice usted? ¿Será correcto? Si sale para allá, ¿en quién va confiando entonces? ¿Sí? Va confiando en ese pedazo de hierro. Qué tremendo. Y muchos, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Oiga, hermano amado, ya no confía en Dios. Aunque esté predicando, aunque esté al frente, hermano, de un ministerio. Pero si hace eso, no está confiando en Dios. Por eso, hermanos, es donde se cumple la palabra de Dios, hermanos, que no es porque prediquemos bonito, ni cantemos bonito, ni oremos bonito, ni porque hablemos lenguas angelicales. No nos vamos a salvar por eso. Nos vamos a salvar, hermanos, si obedecemos a nuestro Dios. Si somos obedientes, hermanos, a la palabra de Dios. Amén. Ahí, hermanos amados, alcanzaremos la vida eterna. De lo contrario, hermanos, ¿a dónde iremos? Como dice aquella alabanza, ¿a dónde iré? Amén. Por eso, hermanos, acá dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. El amor es grande de nuestro Dios. Nosotros también tenemos que amar. Pero no solo para que nos vean, sino amar. Amar a nuestros enemigos. ¿Verdad que cuesta? Ahí cuesta, hermano, de veras.
Pero lo tenemos que hacer, ¿va? Lo tenemos, hermanos amados, que hacer, porque esa es la orden de Dios. Esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que ponernos a meditar. ¡Qué duro! Hermanos, pero si logramos, hermanos, todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que así mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo les decía, hermanos, el cristiano, hermanos, dejará, hermanos, donde vaya, hermanos, un olor fragante. Como dice que venía, hermanos, Moisés, cuando venía de orar, resplandeciente. Un hombre, hermanos, que de lejos dice que venía y se sentía aquello. Amén. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermanos, si los veo ahí por la calle, ahí en el trébol, a ver dónde. Vos, Dilio, ¿dónde vas? Sí, de veras. Más aquí en la iglesia, pastor, ya más allá, ¿no? Amén. Es tremendo, hermanos. Y siempre, hermanos amados, será así. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que cambiar aquí y donde sea. Donde andemos, hermanos, tenemos que ser cristianos. Tenemos que ser, hermanos, hijos de Dios. San Juan capítulo 10 y verso 18. Juan 10, 18. ¿Qué dice ahí, hermano? Nadie me la quita, sino que yo de mismo lo pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla y toma este mandamiento que recibe de mi Padre. Amén. Oiga, mi amor, hermano, ¿cómo dice la palabra de Dios? Nadie dice me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién habla ahí? Jesús. Dios, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos amados, la palabra de Dios, hermanos, nos habla, hermanos, para que nosotros, hermanos, le creamos a nuestro Dios y vengamos obedeciendo su palabra. Obedecer, hermanos, la palabra de Dios es lo que cuesta, pero no es imposible si le creemos a Dios. En el camino de Dios, hermanos, hay muchas cosas, hermanos, en el cual nosotros podemos vivir. Veamos qué dice San Mateo 18:7. Mateo, ¿qué? 18:7. Amén. ¿Qué dice ahí? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay que aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén.
Oiga, hermano, ¿cómo dice la palabra de Dios? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vale la pena creerle a Dios y confiar, hermanos, en nuestro Dios. Mantener, hermanos, la confianza en Dios. La certeza que nuestro Dios, hermanos, está con nosotros. La certeza, hermanos, que Dios nunca nos dejará. Él nunca nos va a desamparar. Él siempre, hermanos, estará con nosotros. Él nunca se ha alejado. Santo Dios. Nunca nos ha dejado a nosotros. Aleluya. Él siempre ha estado, hermanos, en medio nuestro, hermano. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, su sufrimiento, dice, Él partió, dice, el pan. Judas fue, dice, un instrumento en la vía dolorosa de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dolorosa? Hermana Juanita, ¿por qué? Porque Judas fue que lo entregó. Por eso, hermanos, oiga lo que dice acá el verso 7. Hay del mundo, dice, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Oiga, hermanos, ¿cómo nos habla, hermanos, la palabra de Dios? Hay de aquellos. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, hay de aquellos que haga caer a uno de mis pequeñitos, dice. ¿Verdad que sí? O que quiera tocar a mis hijos, o que lo haga caer, Dios guarde. ¿Qué dice más? Mejor es que se ate una piedra de molino y se lance a lo profundo del mar. Y que se vaya al mar de una vez. Mire, mi amado hermano, qué tremendo, hermano. Ay, hermanos, debemos, hermanos, de pedirle, hermanos, mucho a Dios. Su situación. Este es mi cuerpo ofrecido por vosotros. Lucas 22:19. ¿Qué dice, hermano Lee? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Oiga, y tomó, dice, el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La verdad, hermanos, de que cuantas veces se hace, hermanos, este servicio al Señor y participamos nosotros, hermanos, de la copa, del pan, es algo, hermanos amados, que nosotros debemos de examinarnos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos habla, hermanos. Acá, hermanos, dice, hermanos, la palabra de Dios allá en San Juan decía: hay de aquellos, hoy de aquel hombre, por quien venga el tropiezo, o el que quiera hacer caer uno de mis pequeños, que se meta con un hijo de Dios. No vamos a pelear nosotros, Él peleará por nosotros. Ahora, hermanos amados, dice acá, hermanos, el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros
es dado. Haced esto en memoria de mí. Es un, hermano, un recordatorio. Amén. Lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer, pero examinándonos, hermanos, nosotros mismos. Como, hermanos, estamos caminando nosotros delante de nuestro Dios. Vamos, que dice Isaías 53:5. ¿Qué dice ahí, hermano? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Oiga, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Oiga, hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Dios, hermanos, es precioso. Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos sirviéndole a nuestro Dios. ¿O no sabemos nosotros cómo le estamos sirviendo a Dios? ¿Verdad que sí sabemos? Sí nos podemos dar cuenta, hermano. Y esto, hermanos amados, es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. De la misma forma, dice, el vino, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros. 1 Pedro 1:19. ¿Qué dice Manuel? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Oiga, hermano amado, ¿cómo nos habla la palabra de Dios? Si no dice con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere Dios a nosotros? Limpios, sin contaminación. Dice la palabra de Dios, ser santo porque yo soy santo. Soy santo. ¿Verdad? Ser santo, dice, porque yo soy santo. Dios, hermano, nos quiere perfectos. Pero no somos perfectos. Pero vamos buscando, hermanos, esa perfección en nuestro Dios. Así es. Vamos buscando esa perfección. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos habla, si no dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así nos quiere Dios. Sin mancha y sin contaminación. Es algo precioso, hermanos. Algo, hermanos. Por eso, hermanos amados, dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos que prepararle ¿qué? Cuerpo. Tenemos, hermanos amados, que preparar, hermanos, el cuerpo, hermano. ¿Y qué es el cuerpo del Señor? La iglesia de Dios, el pueblo del Señor. Hermanos amados, por eso nos habla, hermanos, esta palabra de Dios. Hay que prepararnos, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo debemos de prepararnos. Yo escuchaba siempre, hermanos, lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ese pueblo, hermanos, siempre, hermanos, está bien
entrenado. ¿Verdad que sí? Él está bien entrenado, los soldados están bien entrenados. Dice que un soldado puede hacer, dice, un soldado de otros países son 5 soldados con un soldado de Israel. ¿Cómo lo ve usted entonces? Ja, bien entrenado. Le dice, van a decir hermano Julio va a cuidar 5 tiendas, santo Dios. Cuesta, ¿verdad? Pero él está preparado. Pastor, lo que pasa es que desde los 18 años ellos es obligatorio prestar servicio militar. Amén. No, eso es correcto, ¿verdad? Aquí en Guatemala sí era desde miraban a aquel jovencito que ya iba creciendo, media vez ya aguantado con el fusil, allá lo echaban, ¿sí? Pero como quitaron todo eso, ¿verdad? Me he platicado con mi esposa un día, como quitaron todo eso, ¿verdad? En cambio allá no, allá están preparados. Y miren cómo están ahorita. El enemigo, hermano, no está contento. Mira, el enemigo está que quiere destruir ese pueblo, pero poderoso es Dios, que Él está con el pueblo de Israel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Por eso dice, de la misma forma, el vino, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios derramó su sangre, hermanos. ¿Cómo no vamos a apreciar nosotros lo que Dios hizo por cada uno de nosotros? Ah, pero si ella hizo eso, entonces ya somos salvos. Tenemos que dar un voto también nosotros. ¿Sí? Tenemos que poner algo en nosotros también. ¿Qué es? Nuestro tiempo. Esforzarnos a servirle a Dios. Su invitación, dice, toma, comer, beber, la expiación, dice, está consumada. Por la fe apropiámonos de aquello que aquí dice se ofrece simbólicamente, la sangre, el precio de nuestras almas. Su fidelidad, haced esto, dice, en memoria de mí, la esperanza gloriosa hasta que Él venga. Vayamos que dice allá San Juan capítulo 14, 1 y 3. Ahí vamos a finalizar. ¿Qué dice ahí, hermano Maynor? San Juan 14, 1 y 3. Amén. Aleluya. Oiga, hermanos, ¿cómo nos habla la palabra de Dios? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere,
y os preparare lugar, vendré otra vez. Y si os tomaré así a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios ha preparado un lugar para nosotros. ¿Cuántos queremos entrar a ese lugar que Dios? Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Luchar. Hay un coro que dice: he de luchar para poder. ¿Qué dice? Ganar. Para poder vencer, dice, no. Ganar. Ganar. Para poder ganar. He de sufrir. Y he de sufrir. Ay, Dios, hermano. He de sufrir para poder llegar allá. Porque eso aquí lo cantaba un hermano. Esa alabanza la cantaba un hermano. Ya murió. ¿Cómo se llama? Hermano Héctor. Hermano Héctor, sí. Hermano Héctor. Él cantaba esa alabanza. Y él siempre decía: esto es lo único que voy a hacer, hermano. Decía, recuerdo. Pero mire, la verdad que sí. Porque ya no sé. Pero debemos, hermanos, de luchar, hermanos. Esforzarnos. Esforzarnos, hermanos, a servirle a Dios. A servirle a Dios. A buscar de Dios. Acercarnos a nuestro Dios. Obedecer la palabra de Dios. Porque Dios va a preparar un lugar para nosotros. Pero allá vamos a entrar como Dios quiere que entremos y no como nosotros queremos entrar. ¿Verdad que sí? Vale la pena, hermanos, esforzarnos. Vale la pena, hermanos amados, esforzarnos para servirle a Dios. Voy a dar el tiempo, hermanos. Dios me los bendiga en esta hora. Voy a dar el tiempo, hermanos.